Bienvenidos a Vistazo a lo desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. Cuando tenía alrededor de 8 años, recuerdo un viaje en tren con mi hermana mayor. Ella tendría unos 15, y viajábamos solos para visitar a nuestros abuelos. Estábamos muy emocionados de tomar el tren, porque en aquella época nos gustaba mucho. Mis padres habían estado de acuerdo, ya que la ruta conectaba directamente nuestra ciudad con la de mis abuelos, a unas horas de distancia. El día del viaje llegamos a la estación y estaba muy concurrida. Una vez que subimos al tren, nos acomodamos en nuestros asientos, rodeados de muchos otros pasajeros. Cuando por fin llegamos a destino, todo pareció muy rápido. Bajamos del vagón junto a la mayoría de las personas, aunque algunos continuaron rumbo a la siguiente parada. Entramos en la estación y notamos que mis abuelos no habían llegado para recogernos. Mientras esperábamos, mi hermana fue al baño, pero yo decidí quedarme allí de pie, mirando a mi alrededor y contemplando el gentío. Fue en ese momento cuando se me acercó una mujer que señaló al tren y dijo que mi hermana se estaba embarcando en él otra vez. Yo, siendo tan joven, pensé que quizá habíamos bajado en la parada equivocada y que necesitábamos seguir viajando. Así que volví a subir al tren, buscando a mi hermana, pero no la encontré por ninguna parte. La misma mujer que me había hablado se sentó en una fila cercana, aunque yo no le pregunté qué había pasado. En cambio, me levanté y regresé a la puerta porque alcancé a ver, por la ventana, que mi hermana estaba fuera de la estación, casi como si me buscara. Me salí rápido del tren y caminé hacia ella, completamente confundido. Cuando la alcancé, me preguntó qué hacía a bordo de nuevo, así que le conté que alguien me había dicho que ella se había vuelto a subir. Fue entonces cuando comprendí que ese tren no era el correcto y que, en realidad, ya estábamos justo en la ciudad de mis abuelos. Ni ella ni yo supimos qué pretendía aquella señora. Afortunadamente, salí en el momento oportuno y evité quedarme más tiempo en un tren que no tenía nada que ver con nosotros. A lo largo de mi vida he andado en trenes y metros muy a menudo. Vivo en una ciudad grande y tomo el metro de ida y vuelta al trabajo casi a diario. Viajar así forma parte de mi rutina y, aunque usualmente todo sale bien, de vez en cuando hay situaciones extrañas. He visto personas pintorescas, pero también algunas que parecen sospechosas. Una noche regresaba a casa y me encontré con un hombre que usaba una máscara de esquí, tapando todo su rostro, incluso llevaba gafas de sol. Vestía completamente de negro, incluidas sus guantes. El tren no estaba lleno, pero sí había varios pasajeros. No le presté mucha atención al principio y me distraje con el teléfono. Sin embargo, casi pierdo mi parada por estar demasiado concentrado en la pantalla. Cuando el vagón se detuvo, me levanté apresuradamente y salí, sin fijarme mucho en el resto de la gente. Luego noté que el hombre enmascarado bajó también detrás de mí. Mientras avanzaba por la estación, subí las escaleras para salir a la calle y caminar hacia mi apartamento. Era tarde y ya no circulaban muchas personas. Al poco rato me percaté de que ese sujeto seguía caminando a mi espalda, a cierta distancia, pero con cada giro que yo daba, él hacía lo mismo. Conocía bien esa parte de la ciudad y tenía en mente un negocio nocturno que atendía hasta altas horas, donde además había una puerta trasera poco conocida. Decidí entrar rápidamente y, al ver que el hombre entraba también, caminé directo hacia la salida de atrás. Estoy convencido de que me seguía con alguna mala intención, aunque nunca lo sabré con certeza. Afortunadamente, nunca me lo volví a encontrar. Otra vez, cuando yo tenía unos 12 o 13 años, vivía en un vecindario tranquilo, con casas dispersas y un pequeño campo cerca de la carretera que llevaba a nuestra zona residencial. Al borde de ese campo corrían unas antiguas vías de tren, y al final del terreno había un bosque que conectaba con otro barrio. Algunos amigos y yo pasábamos las tardes jugando allí, especialmente en verano. Una noche estábamos echando una partida de pickleball, un deporte que mezcla elementos de tenis, ping-pong y bádminton, muy popular en parques y canchas improvisadas. Con el paso de las horas se hizo tarde y quedamos solo 4 en la partida. Empezó a oscurecer por completo y yo consideré marcharme, pero seguíamos divirtiéndonos. Entonces escuchamos un tren que se acercaba, algo muy raro en esas vías porque pasaba cada par de meses. Notamos que avanzaba lentamente, con varios vagones de carga. Observamos el final del tren y vimos que una de las puertas de un vagón estaba abierta, con un hombre parado allí mirando hacia afuera.
De repente, el tren se detuvo y, tras unos segundos, ese tipo saltó al suelo dirigiéndose al bosque. El susto fue notable. Recuerdo que decidimos terminar la partida. El último saque salió disparado, y la pelota aterrizó cerca del borde del bosque, como a unos 20 pies de los árboles. Fui a recogerla y oí ruidos entre las hojas. El mismo hombre del vagón salía hacia el campo, caminando en nuestra dirección. Tenía el pelo largo y barba, ninguno de nosotros lo conocía. Así que todos salimos corriendo por la carretera hasta llegar a nuestras casas. No parecía que él nos persiguiera, pero aún así nos asustamos bastante. Nunca supimos por qué bajó del tren o qué buscaba, pero después de eso preferí no quedarme allí afuera a altas horas de la noche. En otra ocasión estuve en Nueva York, era mi segunda visita a la ciudad. Como no tenía coche, me desplazaba principalmente a pie o en metro. Estaba viajando solo, aunque no me molestaba en absoluto. Recuerdo que subí al metro para regresar a mi hotel y me senté al lado de un hombre grande, como de 40 años, con el pelo castaño claro. Comenzamos a conversar un poco sobre la ciudad, y él me contó que trabajaba y vivía allí. Me pareció amable, y cuando llegó mi parada, me despedí y bajé. Sin embargo, al salir a la calle me di cuenta de que no tenía la billetera. Busqué por todos mis bolsillos, pero nada. Tal vez se me cayó en el vagón o, en el peor de los casos, aquel hombre la sacó de mi bolsillo sin que lo notara. Estaba muy frustrado porque llevaba más de $100 en efectivo, mi licencia y mis tarjetas. Regresé al hotel y cancelé todas las tarjetas, confirmando que nadie había hecho cargos todavía. Intentaba averiguar cómo me las arreglaría para viajar de vuelta en 2 días sin identificación. 1 hora después, alguien llamó a la puerta de mi habitación. Miré por la mirilla y no vi a nadie, así que abrí. Tampoco se veía gente en el pasillo, pero al bajar la vista noté mi billetera en el suelo. Tenía mis tarjetas, mi licencia, pero ya no estaba el dinero. Bajé enseguida a la recepción y pregunté si alguno de los empleados la había llevado hasta allí, y todos lo negaron. No tenía idea de quién la había devuelto y cómo supo en qué habitación estaba. Para colmo, descubrí que intentaron usar mi tarjeta en un cajero cercano poco antes, pero no se pudo concretar la transacción gracias a que había bloqueado la cuenta. Al final, me quedé con la intriga de quién la dejó en mi puerta. En otra experiencia, cuando aún vivía en la gran ciudad, usaba el metro habitualmente. Una noche, cerca de la medianoche, regresaba a casa agotado. Había algunas personas en el vagón, una sentada a mi izquierda, otra enfrente y un tipo más alejado a mi derecha. De pronto, noté que el hombre de la derecha sacó una cámara y parecía enfocar directamente hacia mí. Miré el teléfono para evitar el contacto visual, pero cada vez que levantaba la vista, él seguía apuntándome. Finalmente llegué a mi estación y me bajé, pero me inquietó descubrir que este individuo también descendía, con la cámara todavía en mano. Avancé por los pasillos y al mirar atrás lo vi tomándome más fotos. Me detuve en un punto bien iluminado y decidí enfrentarlo, pero en cuanto di unos pasos hacia él para preguntarle qué pasaba, dio media vuelta y corrió, perdiéndose de vista. Volví a casa preocupado. Aproximadamente 1 hora después, miré por la ventana que daba a la calle desde mi apartamento en el 3er piso. Para mi sorpresa, allí estaba de nuevo el tipo con la cámara. Me aparté de la ventana de inmediato y corrí las cortinas. No entendía cómo había dado con mi edificio, pues yo no lo había visto seguirme y estábamos lejos de la estación. Después de un tiempo, revisé otra vez y ya no estaba. Por fortuna, nunca regresó ni tuve otro incidente similar. Sigo preguntándome cómo consiguió encontrar mi ubicación exacta. El transporte público es una herramienta valiosa para miles de personas a diario, aunque a veces ocurran cosas insólitas o incluso atemorizantes. Aún así, es clave para moverse en ciudades enormes como Nueva York, cuyo sistema de metro es administrado por la MTA, Autoridad Metropolitana de Transporte, que opera 24 horas al día y conecta cientos de estaciones. En mi caso, he aprendido a permanecer alerta y a confiar en mi intuición. A veces, una simple decisión puede marcar la diferencia entre evitar a alguien peligroso o perder tus pertenencias en el vagón. Gracias por acompañarme hasta aquí y escuchar estas historias de trenes, metros y encuentros extraños. Si te ha gustado este relato y quieres más anécdotas o experiencias, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.